Yo les invito a que podamos abrir nuestras Biblias en el Salmo 51, el mismo salmo que estuvimos trabajando la semana pasada. Les invito a que hablemos sobre el mismo salmo, el Salmo 51. Y quiero contextualizarles sobre aquello que estábamos hablando, que es lo que pretendemos enseñar por medio de esta palabra de Dios. Salmo número 51. Si están conmigo me dicen un amén. ¿Amén? Bueno, muy bien. Recordemos que la semana pasada estuvimos hablando acerca de lo que es arrepentimiento. Y yo les decía, en primer lugar, que el arrepentimiento, la primera verdad espiritual que necesitamos aprender, es que el arrepentimiento tiene un origen divino, un origen en Dios. Y no es el resultado de una acción de la voluntad o del sacrificio o de la disposición del ser humano. Y esto va en contraposición a todo lo que la religión continuamente nos ha enseñado. Porque la religión dice, si tú te quieres arrepentir, tú tienes que pasar por un rito que se llama la confesión. Y después de eso tienes que pasar por otro rito que es la penitencia. Y después de que hagas la confesión y después de que hagas la penitencia, entonces y solo entonces podrás ser perdonado y te podrás arrepentir. Además de eso, la religión le ha colocado otros elementos, el sacrificio. Entonces recordamos que en tiempos medievales, ¿cómo se le decía a la persona? Además de la confesión, además de la penitencia, tú das una ofrenda y con esa ofrenda tú eres perdonado. Entonces, si tú ves películas o lees libros que hablan acerca de aquello, te vas a dar cuenta de eso. Históricamente, las personas haciendo peregrinaciones a Jerusalén, peregrinaciones a Roma, subiendo de rodillas, subiendo descalzos y llevando monedas de oro, comprando bulas papales donde se ofrecía el perdón, dando ofrendas y esperando que con eso se iban a librar de un castigo, se iban a librar de una condenación. No es muy diferente a la historia religiosa de nuestro país. Esta nueva generación ya no lo practica, pero la generación anterior, ustedes, sí lo practica todavía, realmente muchos lo hacen. Los sacrificios de decir, yo voy a subir descalzo a Monserrate, yo voy a hacer una peregrinación a Buga, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello, porque haciendo esto, yo voy a obtener el perdón de Dios para mis pecados. ¿Sí? ¿Somos conscientes de eso? Llegamos a la iglesia cristiana, tenemos el Espíritu Santo, pero nos queda esa mentalidad antigua en la cual nosotros continuamos pensando que si yo quiero realmente obtener el favor de Dios, entonces yo tengo que hacer una serie de cosas que van a hacer con que Dios me perdone, que van a hacer con que Dios me acepte. Pero cualquier cosa que tenga origen en el hombre es algo que es finito, y es algo que no tiene ningún efecto ni ningún poder contra el pecado que tiene un origen espiritual. Acordémonos que el pecado entró en el hombre por la misma manifestación de Satanás, la serpiente antigua. Fue el enemigo el que vino y colocó en el hombre, en el ADN del hombre, esa tendencia hacia el pecado, esa tendencia hacia la maldad. No fue algo que surgiera simplemente porque el hombre emitió una conducta y esa conducta lo llevó a equivocarse. No, fue el propio enemigo quien enseñó al hombre a pecar, le enseñó lo que era el orgullo, le enseñó lo que era la rebelión, le enseñó lo que era el pecado. Y nosotros como herederos de ese Adán adquirimos y se metió en nuestra esencia esa naturaleza de pecar. Entonces, como el pecado tiene una naturaleza espiritual, diabólica, el arrepentimiento necesariamente para ser verdadero tiene que tener una naturaleza espiritual, divina. Porque si el arrepentimiento, el cambio de vida, fuera el resultado de un ejercicio de la voluntad, del compromiso, de la emoción, de lo que usted quiera, Jesucristo no hubiese venido a la tierra. Por eso la semana pasada yo hablaba y explicaba y decía, si el Espíritu no nos convence a ti y a mí, si el Espíritu no nos motiva a tener un cambio, jamás vamos a poder cambiar. Porque dice la palabra de Dios, es el Espíritu quien nos convence de la verdad, de la justicia y del juicio. Si yo en mi vida tengo un pecado que es continuo,
y yo no me aparto de ese pecado, es porque yo necesito que sea el Espíritu Santo el que me convence de ese pecado. Porque en tu mente tú lo sabes. Tú dices, yo como cristiano, yo que he leído la Biblia, soy consciente que esto que estoy haciendo es pecado. Pero lo sabe tu mente, solamente tu mente. Pero mientras tu espíritu no lo sepa, y mientras tu espíritu no se sienta cargado, compungido, te sientas asqueado por ese pecado, ni tú ni yo vamos a dejar de pecar, sino que por el contrario, nuestra vida va a ser una vida cíclica en la cual va a haber confesión, remordimiento, pero nuevamente caeremos en el mismo pecado y nuestra vida va a caminar en círculos viciosos, con grandes peligros y grandes riesgos espirituales, que abre muchas puertas al enemigo el hecho de que yo esté viviendo ese estilo de vida. Entonces, yo procuraba convencerles por medio de la palabra la semana anterior y decirles, dependamos del Espíritu Santo. Es Dios quien produce el querer como el hacer. Y la oración no debe ser Dios, perdóname, sino Dios, si yo no estoy convencido de que quiero cambiar, convénceme. Haz la obra por medio de tu Espíritu Santo de convencerme de la necesidad que yo tengo de un cambio, para que esto nazca de Dios y no nazca simplemente de un ejercicio humano. En el día de hoy yo quiero colocar un ejemplo por medio de la palabra de lo que es un arrepentimiento producido realmente por el propio Dios. Entonces, en contraposición a la semana pasada, hoy vamos a hablar de lo que es un arrepentimiento genuino y verdadero, un arrepentimiento que nace en Dios y que después es seguido por la voluntad, por la decisión y por la emoción del hombre, pero que nace realmente en Dios. Y el ejemplo es el Salmo 51. ¿Quién está hablando? Está hablando David. ¿Cuándo está hablando? Está hablando después de que ha cometido dos pecados muy graves. Uno es un pecado de adulterio y luego de ese pecado de adulterio le siguió un pecado de asesinato. ¿Recordamos eso? Se enamora de una mujer casada, va, adultera con ella y la mujer queda embarazada y para encubrir el pecado manda a matar al esposo, ¿cierto? ¿Y de quién estamos hablando? ¿De un paramilitar? No. ¿De quién estamos hablando? De David, de un hijo de Dios, de un hombre que es conforme al corazón de Dios a pesar de ese pecado. Y hago ese contraste porque si estamos hablando de un hombre inmundo, pecador, uno dice, pues sí, eso es para ellos. Pero estamos hablando de un hombre que cree en Dios, que tiene una fe verdadera en Dios, que tiene un amor por Dios, pero que a pesar de eso tiene una naturaleza humana, enferma, contaminada, como tú y como yo. Somos hijos de Dios. Si estamos aquí es porque amamos a Dios, porque seguramente tendríamos 1000 cosas mejores por hacer que venirnos a esta iglesia. Pero si estamos aquí es porque hay algo que nos mueve, nos motiva a decir, yo quiero conocer a Dios, yo quiero amar a mi Dios. Entonces somos como Él, amamos a Dios, pero al mismo tiempo tenemos una naturaleza que sigue siendo la misma, humana, pecadora. Y Dios por su gracia nos alcanza y nos acepta tal y como somos. Pero ojo con una cosa, la gracia nos acepta como somos, pero la gracia no permite que permanezcamos como somos. Recibimos la gracia para ser transformados, no para permanecer igual. ¿Tú te imaginas un Cristo muriendo? Yo voy a morir por Limni para que Limni siga siendo mentiroso, engañador, pecador, pero yo voy a morir por él. ¿Valdría la pena ese sacrificio? Para nada. Él muere por mí a pesar de todo mi pecado, pero muere por mí para producir una transformación, para producir un cambio. Amén. Igual por ti. Él murió por ti y te acepta tal y como eres. Claro que sí, pero no para dejarte igual, sino para transformarte a la imagen perfecta del Señor Jesucristo. ¿Tú y yo seremos la imagen perfecta del Señor Jesucristo o no heredaremos el reino de los cielos? Porque eso es lo que dice Efesios. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a un varón perfecto a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. ¿De acuerdo? Tú y yo tenemos que encarnar la imagen de Cristo. No es una opción. Bueno, pues sí, los pastores, los líderes que la encarnen. Yo me voy a parecer un poquito al diablo, un poquito a Dios, pero yo creo que ahí voy. No. Tú y yo, todos, tenemos que parecernos al Señor Jesús. Cuando la gente nos escuche hablar, cuando la gente vea cómo nosotros nos emocionamos, cuando la gente vea cómo nosotros actuamos,
que en ese momento la persona puede ver y decir, yo estoy viendo a Cristo en esa persona y no estoy viendo un diablito disfrazado. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien? Entonces, esta palabra es para todos. Perfecto. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son las características de un arrepentimiento que es verdaderamente bíblico, que es realmente de un origen divino? En primer lugar, es un arrepentimiento que nace y que depende del carácter de Dios. Versículo 1 del Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias y conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Interesante, ¿cierto que sí? No comienza diciendo, Señor, yo reconozco que he pecado, pero te prometo que a partir de hoy, ¿cierto que no? Pero nuestras oraciones muchas veces comienzan así. Uy, yo la embarré, pero yo te prometo que es la última vez que lo hago. ¿David comienza a comprometerse? No. David invoca el carácter de Dios en primer lugar. Dios, tú eres un Dios piadoso, un Dios misericordioso, y de acuerdo a tu carácter, por lo que tú eres, yo tengo la posibilidad de arrepentirme, de acercarme a ti. El verdadero arrepentimiento nace cuando tú eres una persona que conoce el carácter de Dios. Si tú sabes cuál es el Dios al cual tú estás sirviendo, tú te vas a acercar a Él. Pero si tú no conoces el carácter de ese Dios, no te vas a acercar a Él por dos motivos. En primer lugar, si crees que tu Dios es un Dios que es fuego consumidor, que es juicio, que es castigo, tú no te vas a acercar a Él. ¿Por qué? Porque vas a tener miedo. Si yo le confieso, si yo abro mi corazón, lo que Él va a hacer es traer un juicio, un castigo, una maldición, y esta vaina se va para el suelo. Entonces yo prefiero mantenerme apartado de Dios, porque no conozco y no quiero conocer el carácter de Dios. Ojo con eso, porque fue lo que pasó con el siervo infiel que enterró el talento. Le pregunta a su señor, ¿por qué enterraste el talento? Ah, porque es que yo sabía que tú eras un Dios que ciega donde no siembra y recoge donde no esparce. Por eso yo tuve miedo y escondí el talento. Cuando yo no conozco el carácter de Dios, yo no me puedo relacionar con Dios. Porque lo que me domina a mí es una imagen de juicio, es una imagen de castigo, es una imagen de destrucción. Y entonces, mientras yo esté dominado por esa imagen de Dios, por ese supuesto carácter de Dios, yo no me voy a acercar jamás a Dios. Otra posibilidad, tú crees que tu Dios es un bonachón, que todo lo acepta, que todo lo perdona, ¿cierto? Como muchas veces se ve en la religión tradicional. La religión tradicional le muestra a Jesucristo siempre colgado, siempre sangrando, siempre caído. ¿Se han dado cuenta de eso? Y la gente religiosa mira a Cristo con lástima, ¿cierto? Entonces vamos a Monserrate y lo tenemos en las diferentes caídas, y cuando lo encontramos allá está el Señor caído y en la iglesia está colgado. La gente, ay, pobrecito, mire cómo le dieron, mira cómo lo dejaron, ¿sí? No es un Cristo que inspire respeto, es un Cristo que inspira lástima. Y llegamos a Cristo y en muchas ocasiones es lo mismo. Pues Él es bueno, Él me bendice, pero es un Dios bonachón, yo puedo hacerle lo que quiera. Yo puedo cometer el mismo pecado 1000 veces, igual me va a perdonar, a mí siempre me va a ir bien, no pasa nada, ¿sí? Es el Dios que conocía a Sansón, es el Dios que conocía a Saúl. ¿Se acuerdan de Sansón? Siempre decía, a mí Dios siempre me libra. Entonces iba, se prostituía, se emborrachaba, hacía una cantidad de locuras, y cuando ya estaba agarrado, llegaba y rompía todo, rompía cadenas, mataba gente y salía muerto de la risa y decía, a mí no me importa pecar, la bendición de Dios nunca me va a dejar. Y se equivocó, porque no se acordó de que ese Dios era un Dios de gracia y de misericordia, pero era un Dios de juicio, era un Dios santo, un Dios de justicia. Entonces, cuando no conocemos el verdadero carácter de Dios, establecemos una relación de burla, una relación de burlesco. Yo a usted le puedo incumplir, yo a usted le puedo quedar mal, yo le puedo hacer promesas, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer aquello, y usted al final de todo se tiene que aguantar todo. Y me relaciono con Dios así, como el Dios que tiene que aguantarse lo que sea, lo que sea, lo que absolutamente sea. Recuerdo cuando comenzamos la iglesia, que había una persona que trabajaba toda la semana en una oficina, y pues yo cuando lo veía llegar siempre con vestido, siempre elegante, pero cuando iba a la iglesia se ponía unos zapatos así de material, con unas medias de vestido,
pero con una pantaloneta y una camiseta y una gorra iba así para la iglesia. Toda la semana se arreglaba para ir a su oficina. Pero cuando era Dios, yo puedo ir de cualquier manera. Ese es el lugar el más horrible del mundo, yo puedo ir de cualquier forma. He visto en iglesias de otros países que la gente, por ejemplo, va en bermudas, chanclas y lleva un vaso de café que compran en Starbucks y entran y se sientan a tomar café y escuchar la predicación, como si yo entrara al cine, de la misma manera. ¿Sí me entiendes? Entonces llega un momento donde nosotros creemos que Dios es tan pequeñito que Él a la final de todas, favor que yo le hago con decir que Él es mi Padre, favor que yo le hago con venir a su iglesia. Entonces yo puedo venir como quiera y yo puedo hacer lo que yo quiera. Y a la final Él se tiene que aguantar. Entonces el desconocimiento del verdadero carácter de Dios me lleva a un falso arrepentimiento. Pero el conocimiento del verdadero Dios me lleva a un arrepentimiento sincero, verdadero. Entonces, ¿cuál es ese concepto de Dios? El concepto equilibrado. Es como una moneda que tiene cara y sello. Es un Dios de gracia, es un Dios de misericordia, de benevolencia, de perdón infinito, pero es un Dios santo y es un Dios justo. Cuando logramos tener ese equilibrio en nuestro ser, nos vamos a relacionar de una manera sana con Él y vamos a tener un sano arrepentimiento y un sano acercamiento a nuestro Dios. ¿Me hago entender? Ojo con eso. Nosotros en nuestra vida profesional, en nuestra vida secular, en nuestra vida de negocios, nosotros sabemos que nosotros tenemos que tener un carácter si queremos triunfar. Y lo hacemos, ¿cierto? ¿Qué pasa si tú como profesional tienes fama de que eres un profesional que nunca cumple sus citas, que deja tirados los procesos que comienzas? ¿Qué pasa contigo? Te arruinas. Si coges fama de que tú sacas deudas y nunca las pagas, ¿qué pasa contigo? Te arruinas, ¿cierto que sí? Tú creas un carácter para poder triunfar en tu vida profesional. Y los que aquí están, que han triunfado en su profesión, en sus negocios, en lo que hacen, es porque durante muchos años han cultivado un carácter que les permite ser exitosos en lo que son. Pero en la vida espiritual es igual. Tú tienes que cultivar un carácter que te permita realmente tener un proceso exitoso en la parte espiritual. Y ese carácter tiene que ver con lo que estoy diciendo. Yo me relaciono con un Dios que tiene esas dos facetas y como mi Dios es así, yo aprendo a relacionarme con Él de esa manera. Me acerco con amor, me acerco con confianza de que hay perdón, de que hay misericordia, no hay ningún problema, pero al mismo tiempo me acerco con temor y con temblor, sabiendo de que yo no puedo jugar con Él, porque Él es un Dios serio, Él es un Dios santo. Entonces, el verdadero arrepentimiento tiene su origen en un conocimiento de lo que es el carácter de Dios. Y a partir de ahí se desarrolla una dependencia. Mira lo que dice, versículo 2. Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. ¿Quién es el que lo hace? Dios. Yo dependo de que Él me lave, que Él me transforme. Versículo 7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. ¿Quién es el que lo tiene que hacer? Dios. Versículo 8. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Dios colocando gozo en mi vida. Versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Una absoluta dependencia de Dios. Dios, yo vengo a ti, confío en tu carácter, pero dependo de ti para que tú lo hagas. Yo te digo una cosa y quiero que reflexionemos sobre eso juntos. ¿En cuántas ocasiones nosotros no nos acercamos a Dios en el arrepentimiento para hacer promesas y hacer pactos? ¿Cierto? Señor, yo sé que me equivoqué, pero es la última vez que yo lo hago. En este momento yo me aparto de ese pecado y yo prometo que eso no va a volver a pasar y yo me comprometo a esto, me comprometo a aquello y antes de que termino de hacer la última promesa vuelvo y caigo en el mismo pecado. ¿Sí les ha pasado o solamente me ha pasado a mí? ¿Cierto que nos ha pasado a todos? ¿Por qué? Porque nosotros nos acercamos con una confianza propia, diciendo, es que yo confío en que yo voy a hacer. Es que a partir de hoy yo voy a cambiar. Es que a partir de mañana todo va a ser diferente.
pero es una confianza que está puesta en mi voluntad, en mi disciplina, en mi compromiso. Y vuelvo y te repito, si esos elementos de voluntad, compromiso, disciplina fueran suficientes para que nuestra vida cambiara, Jesucristo no se había hecho matar en una cruz. Porque hubiera dicho, pues usted se disciplina, usted se salva solito. ¿Para qué me va a hacer matar yo por usted? Pero Dios sabe que no es posible. No tengo la fuerza, no tengo la capacidad. Y una persona que está en comunión con Dios conoce eso, conoce esa vaina, se da cuenta de eso. Y por eso el salmista llega y le dice, oiga Dios, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, un milagro creativo. ¿Qué poder humano conoce usted que usted se amputa un dedo y llega el médico o el científico y llega y hace X o Y cosa y ese dedo vuelve y nace? ¿Conoce algún caso de esos? Jamás. ¿Cierto que no? El ser humano no puede crear ni siquiera una gota de agua. La humanidad no ha podido crear una gota de agua. La humanidad lo único que hace es coger los elementos que Dios ya creó, alinearlos, organizarlos y hacer cosas. Pero crear no puede hacer absolutamente nada, crear nada. ¿Quién puede crear un ojo? Jamás, jamás de la vida se puede crear, ¿cierto? Entonces, el salmista lo reconoce y dice, Dios, este corazón es un corazón corrupto. Y mira, ni siquiera le dice Dios, lave este corazón, límpielo. Le dice, mire, créelo nuevo porque es que no sirve. No sirve. El arrepentimiento requiere un milagro creativo. ¿Te habías dado cuenta de eso? Requiere un milagro creativo. Dios tiene que crear cosas dentro de ti, cosas dentro de mí, para que realmente las cosas puedan cambiar. Yo soy psicólogo y yo puedo trabajar con una persona para ayudarla a superar un trauma de una violación, por ejemplo. Y puedo gastarme 1 año, 2 años, 3 años para ayudarle a que procese ese evento traumático y decirle piensa de manera diferente, haz esto de manera diferente, pero yo lo único que logro afectar es la cognición de la persona, la conducta, la emoción. No estoy diciendo que no sea válido, sí sirve, lógicamente que sí. Pero lo que quiero decir es, cuando una persona llega y le dice, Dios, sáname. Yo fui violado o yo fui violada y fui herido, fui dañado de una manera profunda. Dios, haz algo. El Espíritu Santo entra y hace esto. Y eso se va, ese trauma se va. Yo lo he visto en personas con las que he tratado por mucho tiempo y llega un momento donde digo, ven, oremos juntos y pidamos al Espíritu. Niños que no tienen conciencia. Dile al Espíritu Santo que Él cambie eso que está dentro de ti. Y el niño con toda su ingenuidad y toda su confianza llega y dice, Espíritu Santo, a mí me duele, cámbiame. Mira, tú ves una transformación de vida. En esta fundación nosotros lo vemos. Nosotros vemos cómo Dios hace eso. Cómo Dios cambia personas de esa manera. Entonces hay que reconocer y decir, si yo realmente quiero tener un cambio de vida, yo necesito que el Espíritu Santo haga algo creativo, una transformación. Por eso el salmista dice, Señor, purifícame. Señor, límpiame. Señor, haz esto. Colócame gozo, ¿cierto? Una cantidad de elementos que hacen parte de una verdadera restauración. Dice, por ejemplo, vuélveme el gozo de la salvación. El versículo 8 dice, hazme oír gozo y alegría. Y el versículo 12 dice, vuélveme el gozo de la salvación. Bien interesante. El verdadero arrepentimiento requiere de una restauración espiritual, pero requiere también de una restauración emocional. Que el Espíritu pueda restaurar tus emociones. ¿Por qué? Porque es que el pecado mata el alma. Y hay muchas personas que van por la vida teniendo un alma absolutamente muerta, totalmente muerta. ¿Por qué una persona se entrega con avidez a la práctica del pecado? ¿Sabes por qué? Porque llega un momento en que el pecado lo convence y le dice, usted no tiene nada que perder. De aquí para adelante lo que pase con usted es añadidura. Usted lo perdió todo. Es la persona que pierde el respeto por sí misma. Es la persona que pierde la dignidad, el pudor, pierde absolutamente todo. Y ya nada le importa. ¿Por qué? Porque entre comillas no hay nada que perder, ¿cierto? Entonces es la persona que cae en lo más bajo que usted pueda pensar. Y creo que todos sabemos en la ciudad en la que vivimos, ¿cierto que sí? Sabemos que es una ciudad donde hay bares swingers, una ciudad donde hay una cantidad de cosas aberrantes, ¿cierto? En esta ciudad se practica la zoofilia,
de manera institucionalizada. Hay lugares donde personas van a practicar zoofilia y usted los ve de lunes a viernes en corbata, bien vestidos, bien bonitos, y el fin de semana están practicando zoofilia con un animal. En Chapinero hay lugares para eso. Lo digo porque en mi universidad se hizo una investigación sobre eso y se identificaron los lugares donde en Chapinero se practicaba cosas como la zoofilia, los bares swinger, los bares para homosexuales, para lesbianas, para todo tipo de aberraciones que usted quiera, ¿cierto? ¿Y por qué eso está sucediendo? Porque vuelvo y repito, la práctica del pecado lleva a una muerte espiritual, a una muerte emocional, a una muerte del alma, donde ya no hay nada que perder. El salmista, inspirado por el Espíritu Santo, le dice al Señor: ayúdame, vuélveme el gozo de la salvación, ¿cierto? Hay elementos bien interesantes. Versículo 8, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Vuélveme el gozo de la salvación, restauración emocional, ¿cierto? Tus emociones siendo restauradas. La religión dice: tú te vas a arrepentir en la medida que tú cumplas penitencia. Y nadie cumple penitencia muerto de la risa, ¿cierto que no? No, se supone que es un acto de contrición. Y físicamente la gente se golpea por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, ¿cierto que sí? Y nosotros, la religión nos enseña que entre más triste y entre más deprimido usted se sienta, más arrepentido usted está, ¿cierto? Pero el salmista dice: a pesar de que yo acabo de matar y acabo de adulterar, ¿cierto? Yo quiero que usted me haga sentir gozo. ¿Usted qué piensa de eso? El verdadero arrepentimiento necesita una restauración emocional. Espiritualmente, ya dijimos, tiene que haber una restauración espiritual. Claro, tiene que haber, el Señor tiene que limpiar, tiene que convencer de pecado, tiene que cambiar, pero emocionalmente tiene que haber una restauración. Emocionalmente la persona no puede estar cargada con un sentimiento de culpa, de vergüenza, de miedo. La persona, para que se arrepienta honestamente y tenga un cambio de vida, necesita gozo y alegría. El gozo de la salvación, la alegría de haber sido perdonado, lo necesita. ¿Tú habías pensado en eso? ¿De que los depresivos no cambian? ¿Los que están llenos de angustia y de ansiedad no cambian? ¿Tienden a permanecer en lo mismo? Yo te pregunto una cosa: si tú caíste en un X pecado, alcoholismo, te emborrachaste, estabas deprimido y te emborrachaste, y después te viene el guayabo, la resaca física y la resaca emocional, y tú dices: yo me siento como un desgraciado, otra vez le fallé a Dios. En esa actitud de sentirte miserable, ¿tienes fuerza para cambiar o estás propenso a volver a caer? A volver a caer. Soy tan aburrido que tráigame la otra. En serio, así funciona. Entre más vulnerable emocionalmente tú te encuentres, eres una presa más fácil del pecado. Mira, me llegó a mis manos un caso, no lo traté, solamente me lo mencionaron. Una persona, una niña, criada en una familia excelente, con excelentes principios, con cosas muy bonitas, muy hermosas en su vida. De verdad, yo conozco la familia, una familia muy bonita. Se enamoró de un tipo y el tipo le resultó ser el más miserable y desgraciado de los tipos. La engañó, la utilizó, la dejó botada, y estando en esa crisis emocional conoció una amiguita que la quería mucho, pero resulta que la amiguita era lesbiana. La niña nunca había practicado el lesbianismo y terminó yéndose a vivir con ella durante no sé cuánto tiempo, 1 o 2 años. Afortunadamente ya salió de esa vida, volvió a la heterosexualidad y se casó en un muy buen matrimonio, todo muy bien, pero cayó en eso. ¿Por qué? Porque estaba vulnerable emocionalmente. Ay, no, ven, yo te consiento, los hombres son malos, pero yo sí te entiendo, yo sí te amo, ven para acá. Y la persona terminó teniendo un desvío en su conducta, en su orientación sexual, sin darse cuenta. No dice: ay, no, es que eso le pasa a gente por allá afuera. A mí no, pilas. A cualquiera le puede pasar. Una crisis emocional lo puede llevar a usted a cometer el error más grave del mundo, ¿sí? Por eso la Biblia dice: si tú te vas a arrepentir, necesitas pedir que Dios genere una restauración emocional. Tus emociones tienen que ser sanas. El libro de Joel dice, cuando habla de arrepentimiento, dice: rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos. Y dice: y confesad delante de Dios vuestro pecado. Pero dice algo bien interesante, ese Joel capítulo 2 creo que es. No recuerdo bien la cita, perdón. Dicen: ¿quién sabe si Dios se arrepentirá del mal que había pensado haceros y dejará bendición tras de sí?
¿sí? Dios sabe que para que tú te puedas arrepentir y para que yo me pueda arrepentir, ¿sabes qué necesitamos? Que Dios nos bendiga, que Dios nos bendiga. El tiempo de arrepentimiento no es tiempo de juicio, ¿sí? No es un momento donde Dios va a decir, ahora que confesó, ahora es que vamos a darle el garrotazo. No, ahora que confesó, ahora vamos a comenzar a bendecirlo. Ahora vamos a comenzar a levantarlo. Y es lo que Dios quiere hacer con tu vida, con la mía, con tu familia, con todos. ¿Quieres arrepentirte? Sí. Entonces es el inicio de un tiempo de bendición. Es el inicio de un momento de cambio, de transformación. Voy a comenzar a bendecirte, voy a comenzar a alimentarte, voy a comenzar a trabajar con tus emociones. ¿Para qué? Para que espiritualmente seas limpio, pero que emocionalmente seas sano. A Dios no le interesa hijos de Él llenos de culpa, llenos de miedo, llenos de vergüenza, llenos de tristeza. A Dios no le interesa eso. A Dios le interesa hijos que tengan una restauración real, una restauración verdadera. Y no solamente esa restauración entra en lo espiritual, va en lo emocional, pero se pasa a lo que es el cumplimiento de tu rol, de lo que tú eres como persona. El salmista David en el versículo 13 llega y dice: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Entonces implica después de, ¿cierto que sí? Después de que tú me limpies espiritualmente, después de que tú me sanes emocionalmente, entonces tú me vas a restaurar y me vas a restituir al papel, al rol que yo ejerzo en la vida, sea el que sea. ¿Quieres ser una persona exitosa? Como padre, como madre, como esposo, como esposa, como hijo, como hermano, como profesional, como lo que tú seas. ¿Quieres ser exitoso? La consecuencia de tener éxito es pedirle al Señor, junto con el arrepentimiento, trae una restauración al rol que tú me has asignado en la vida. Y date cuenta que el salmista lo entendía y le dice: yo quiero seguir enseñando a los transgresores tus caminos, pero ¿cuándo? Cuando tú me hayas restaurado. ¿Sí nos damos cuenta de eso? Es una restauración total. No es un pedazo nada más de tu vida. No es confiese los pecados y siga como va. No, es venga, hacemos algo completo. Venga, hagamos algo que realmente le cambie la vida, pero que se la cambie de adentro hacia afuera. ¿Sí? Hermanos, nosotros queremos ejercer nuestros roles. Nosotros queremos seguir caminando en la vida cristiana, en la vida familiar, en lo que sea, pero queremos seguir caminando como vamos. No, pues yo igual sigo. Yo igual sigo, no importa. Yo sigo siendo padre, yo sigo siendo madre, yo sigo siendo profesional, yo sigo siendo empresario, no importa cómo yo esté. No, 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 no. No funciona de esa manera. Es después del arrepentimiento, yo pido restauración. Entonces digo: Señor, restáurame interiormente, pero comienzo también a ejercer una restauración en todo lo que me rodea, en mi vida profesional, en mi vida económica, que haya una restauración completa. Y es lo que Dios quiere hacer, algo completo, algo íntegro, algo que realmente está en la mano de Él y Él lo construye. ¿Sirve de algo que Dios me restaure espiritualmente, emocionalmente y yo sea una persona totalmente quebrada económicamente, vuelta a nada? ¿Cierto que no sirve? No, la salvación de Dios es una salvación completa. Dios quiere salvarnos de una manera íntegra, pero es necesario que nosotros vivamos todo el proceso. Señor, necesito que comiences desde lo espiritual y necesito que tú cambies lo emocional y necesito que tú cambies lo que yo hago a nivel profesional, pero que en todas las áreas de mi vida comience a generarse una verdadera restauración y dejar que realmente Dios lo tome en su mano y que Dios lo haga.